En el momento de la salvación hay varias cosas que el Espíritu de Dios hace. Según las Escrituras, de manera muy clara, el Espíritu de Dios de manera inmediata establece su residencia en la vida de todo creyente, de tal manera que 1 Corintios 6:19 dice que somos el templo del Espíritu de Dios. Romanos 8:9 lo dice de esta manera. Y si alguno es de Cristo, él tiene al Espíritu Santo. Si alguno no tiene al Espíritu, no es de él. Entonces el Espíritu de Dios establece su residencia en el creyente. 1 Corintios 12:13 lo expresa de esta manera. Somos bautizados por Cristo mediante el Espíritu en el cuerpo. Y entonces hay una obra de bautizo que Cristo lleva a cabo mediante el poder del Espíritu, colocándonos en el cuerpo de Cristo. Todo eso se lleva a cabo en el momento mismo de la salvación. Debemos concluir también que en ese mismo momento el Espíritu nos asegura para la gloria eterna. El primer capítulo de Efesios presenta esto de manera muy clara, que se nos da al Espíritu Santo como un sello. Esto es, somos sellados hasta el día de la redención. Entonces recibimos al Espíritu Santo, establece su residencia en nosotros. El Espíritu de Dios, entonces, por su poder, nos coloca en la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El Espíritu nos asegura hasta la gloria eterna. Inclusive hay una obra separadora del Espíritu Santo. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que hemos sido santificados por el Espíritu y la fe en la verdad, lo cual significa apartados del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Somos apartados de él por la obra del Espíritu. Y otra cosa que el Espíritu hace, según 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7, es que el Espíritu de Dios nos concede capacidades de ministerio. Capacidades de ministerio sobrenaturales. Estas son llamadas los dones del Espíritu. Todo esto converge en el momento mismo de nuestra redención. Desde la convicción al arrepentimiento y la fe en el Evangelio, esta obra regeneradora entera, hasta que el Espíritu establece su residencia en nosotros, el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo, asegurando nuestra gloria eterna, apartándonos del pecado y dándonos ministerio, capacidades espirituales sobrenaturalmente dadas. Todo esto ocurre en nuestra salvación. Entonces, así es como comenzamos en el Espíritu. Es algo poderoso, poderoso que el Espíritu domina el volverse hijo de Dios. Es una obra grande, poderosa, duradera, permanente, que es sobrenatural y que es llevada a cabo por el Espíritu de Dios. Si usted lo piensa en un sentido trinitario, es el Padre quien elige, es el Padre quien atrae, es el Hijo quien paga el precio para comprar a los redimidos, y es el Espíritu entonces quien aplica la obra del Padre y la obra del Hijo al individuo. Ahora que poseemos todas estas cosas mediante el Espíritu Santo, quien ha establecido su residencia en nosotros, de tal manera que mientras que estemos viviendo en este mundo, mora en nosotros el Espíritu Santo viviente. ¿Cuál es su obra continua? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿cómo entonces somos perfeccionados en el Espíritu? La última vez le di un par de cosas para comenzar. Número 1, el Espíritu nos lleva de manera incremental a la intimidad con Dios. El Espíritu nos lleva más y más a la intimidad con Dios. Usted oyó a Juan decir cuando estaba dando su testimonio esta noche que él conoce a Dios, que él conoce a Cristo, que él ama a Cristo, que él conoce, él sabe que hay una relación personal con el Señor que existe en su vida. Esta es la obra del Espíritu Santo. Este es el ministerio del Espíritu. Y señalamos un par de versículos. Simplemente se los recuerdo brevemente porque son importantes en esta área. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud que os lleva a temer, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre significa papito. De pronto pensamos en Dios como nuestro papá, nuestro papito, ya no como una figura distante, terrible, aterradora, con la que no debemos jugar, sino que de pronto hemos sido llevados a un sentido de intimidad con Dios, en donde corremos a entrar a su presencia como niños pequeños, llamándole papá, en el sentido más cariñoso y cálido, y lo hacemos sin temor, y eso es debido a cierta actitud, cierta disposición que ha sido llevada a cabo en nosotros por la obra del Espíritu que mora en nosotros. Y dice entonces, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la obra del Espíritu, confirmarnos que pertenecemos a Dios de una manera tan verdadera, tan íntima, como para poder llamarle a Dios nuestro papá. La misma verdad maravillosa es presentada para nosotros en Gálatas capítulo 4, en donde dice en el versículo 6,
Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Cuando le hablamos a Dios con familiaridad, cuando le hablamos a Dios con intimidad, cuando hablamos acerca de nuestro Dios siendo personal y conociendo a Dios, esta es la obra del Espíritu Santo. Lo segundo que le señalé la última vez, no solo el Espíritu nos lleva a la intimidad con Dios, sino que Él ilumina las Escrituras. Él ilumina las Escrituras. Vimos 1 Corintios capítulo 2 y no vamos a regresar a los detalles ahí, pero recuerde lo que dice ahí. Dios ha revelado las cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni pueden entrar al corazón del hombre. Dios nos las ha revelado mediante el Espíritu, mediante el Espíritu. Y el Espíritu nos las ha dado, versículo 13, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Dios ha tomado la verdad espiritual, Dios el Espíritu ha tomado la verdad espiritual y la ha colocado en palabras espirituales en las Escrituras, de tal manera que en las Escrituras tenemos la mente de Cristo. Y como aprendimos de 1 de Juan, también tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, quien es una unción de Dios, quien nos enseña todas las cosas. Entonces tenemos la palabra escrita por el Espíritu, verdades espirituales colocadas en palabras espirituales, y no solo tenemos las Escrituras escritas por el Espíritu, sino que tenemos morando en nosotros al Maestro de las Escrituras, la unción que viene de Dios. Muy bien, número 3, y vamos a continuar en nuestro pequeño bosquejo acerca de los ministerios básicos del Espíritu Santo. Él glorifica a Cristo para nosotros. Él glorifica a Cristo para nosotros. Veamos Juan 15 por un momento. Juan capítulo 15, versículo 26. Y aquí nuestro Señor dice, cuando el Consolador, cuando el Paracletos venga, de dos palabras, llamar y estar al lado. Cuando aquel quien es llamado a venir al lado de nosotros, cuando Él venga, a quien yo os enviaré del Padre, esto es el Espíritu de verdad. Él está hablando del día de Pentecostés, hablando del momento cuando el Espíritu de Dios es enviado. Él es el Espíritu de verdad, quien procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Él dará testimonio de mí. En el capítulo 16, si usted pasa al versículo 14, lo mismo se vuelve a decir. De hecho, versículo 13, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará a toda la verdad. Eso es lo que acabamos de ver en el segundo punto. Él no hablará de suyo propio, sino que lo que Él oiga, Él lo hablará y Él os revelará lo que está por venir. Esto, claro, se relaciona con la inspiración que vino mediante el Espíritu a los escritores de las Escrituras, pero va más allá de eso también. Él es el Espíritu de Dios, Él nos guía a toda la verdad en las Escrituras, y como el verdadero intérprete de las Escrituras, residiendo en nosotros. Después, versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo revelará a vosotros. Este es el ministerio maravilloso del Espíritu de Dios, y es apuntarnos a Jesucristo. Ahora, si usted ve 1 Corintios capítulo 12, usted verá esto en un contexto totalmente diferente, pero uno muy importante. 1 Corintios capítulo 12. En la iglesia corintia había un tumulto que se estaba llevando a cabo en el nombre de dones espirituales. La gente estaba hablando en balbuceo como si fuera un verdadero lenguaje dado por Dios. Era una especie de balbuceo pagano, una especie de experiencia esotérica que todavía es común en algunos ambientes paganos. Algunas veces ellos estaban hablando, pensando que era el Espíritu de Dios, y de hecho estaban maldiciendo a Cristo. Esto podría ser porque de hecho en algunas ocasiones hablaron un lenguaje que de alguna manera se les dio, o fue hablado a través de ellos mediante demonios. Los demonios estaban usando el desorden de la iglesia corintia para representar de manera equivocada la verdad y para blasfemar a Cristo. Y entonces Él les dice en el versículo 1, acerca de los dones espirituales, no quiero que seáis ignorantes. Vosotros sabéis que cuando erais paganos, erais llevados a los ídolos como eras llevados. Cuando estaban en el paganismo, eran llevados a un tipo de experiencias que no involucraban la mente, eran llevados a los ídolos mudos, ciertamente por los demonios. Y quiero que esto sea conocido, que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice que Jesús es anatema, es maldito. Puede imaginarse que en el nombre de algún don espiritual por parte de Dios,
de hecho estaban maldiciendo a Jesús? Pablo dice nunca, jamás. Cuando está hablando por el Espíritu de Dios, dice que Jesús es anatema. Pero por otro lado, nadie puede llamar a Jesús Señor, excepto por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se preocupa por exaltar a Cristo. Cualquier persona que exalta a Cristo lo está haciendo bajo la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos lleva a darle gloria a Cristo, a reconocer el señorío de Cristo como la única persona gloriosa, divina, quien es nuestro Salvador y nuestro Redentor. No solo nos lleva a la salvación, no es solo para llevarnos a la salvación. Yo creo que Jesucristo realmente es el tema de todas las Escrituras. Fue Él mismo quien dijo en el camino de Emaús que Él era el tema del Antiguo Testamento. Él dijo, escudriñad las Escrituras porque dan testimonio de mí, hablan de mí antes en su ministerio. Y en el camino de Emaús Él comenzó en Moisés y en todos los profetas y en los escritos sagrados y les mostró todas las cosas acerca de sí mismo. Él es el tema del Antiguo Testamento, Él ciertamente es el tema de los Evangelios. Su Evangelio es el tema del libro de los Hechos y su obra redentora es el tema de todas las epístolas y su regreso glorioso es el tema del libro de Apocalipsis. Y entonces Él es el tema de todas las Escrituras, de tal manera que el Espíritu Santo continúa aplicando la verdad de las Escrituras para apuntarnos directamente a la gloria de Jesucristo. ¿Y qué es lo que Él tiene en mente? Observe 2 Corintios capítulo 3 por tan solo un momento. 2 Corintios capítulo 3 y el último versículo en este gran capítulo. 2 Corintios 3, 18. Pablo dice, pero nosotros todos con cara o rostro descubierto, a diferencia de Moisés, quien tuvo un velo sobre su rostro en su experiencia de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, el velo es quitado, miramos como en un espejo claramente la gloria del Señor. No vemos las cosas en sombras como Moisés lo vio cuando él fue metido al lado de una roca y vio y Dios permitió que la gloria pasara solo la parte de atrás, al lado de él o enfrente de él, no la gloria plena. No tenemos una perspectiva disminuida de Dios como Moisés la tuvo. No tenemos, ni la iglesia de Jesucristo la tiene, una perspectiva velada de Dios. En Cristo Dios es revelado de una manera más grande que jamás lo fue en el Antiguo Testamento. Un día Él será revelado de una manera más plena cuando Él venga en la segunda venida y se despliega a sí mismo en esa gloria que disfrutaremos en la eternidad. Pero por ahora el velo es quitado como estaba colocado en el Antiguo Testamento. Y vemos en un espejo y vemos la gloria del Señor. ¿Y dónde es que vemos eso? Es en la palabra de Dios. Aquí es en donde su gloria es revelada. Es revelada en las Escrituras. Y conforme continuamos viendo la gloria del Señor revelada en las Escrituras, versículo 18 dice, somos transformados a la misma imagen. Nos movemos de un nivel de gloria al siguiente. Estos son niveles ascendientes de gloria. Otra manera de decirlo, nos volvemos más y más como Cristo. Conforme miramos su gloria, estamos siendo transformados a la misma imagen. ¿Qué imagen? La imagen de la gloria de Cristo que vemos en las Escrituras. Una de las razones por las que siempre predicamos a Cristo, una de las razones por las que nunca puedo estar contento con estar fuera de los evangelios de Cristo es porque Cristo siempre debe estar en despliegue. Él debe ser siempre el enfoque de todo, porque conforme usted mira su gloria, usted es transformado a su imagen, moviéndose de un nivel de gloria al siguiente. Esta es una manera bíblica típica de hablar acerca de gloria ascendente o que se incrementa. ¿Y quién lleva a cabo la obra? Al final del versículo 18, como por el Espíritu del Señor. Entonces el Espíritu no solo nos muestra a Cristo en el momento de nuestra salvación, activando nuestra fe en el Evangelio, sino que el Espíritu continúa revelándonos la gloria de Cristo, y conforme eso es revelado a nosotros mediante la palabra que Él ha escrito y mediante la iluminación, conforme leemos la palabra, literalmente estamos siendo transformados a la imagen misma de esa gloria por la obra del Espíritu Santo. Entonces, de una manera continua, Él glorifica a Cristo para nosotros y nos moldea de manera incremental más y más en la gloria de Cristo. Recuerde usted lo que Pablo dijo en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cualquier pastor fiel entiende que queremos que el pueblo de Dios sea como Cristo. Este es el premio del supremo llamamiento por el cual Pablo entregó su vida. Él
buscó la imagen de Cristo. Conforme vemos la gloria de Cristo, una transformación se lleva a cabo. Es, en ciertas maneras, una transformación imperceptible, en ciertas maneras, una transformación lenta, no monumental. Es un movimiento gradual que se incrementa más y más, subiendo por la escalera gloriosa hacia la imagen completa de Cristo. Esto es hecho por la obra del Espíritu Santo y lo hace mediante